de su amor y su gracia. Vamos a la palabra, hermano. Estamos empezando un nuevo tema. ¿Cuál es el tema de este mes, hermano? A ver, ¿quién me dice? Sé un testigo fiel. Y vamos a estar meditando, hermano, en el libro, vamos a seguir meditando en el libro de Apocalipsis, hermano, pero en esta ocasión vamos a hablar de una de las 7 iglesias, hermano. ¿Qué iglesia cree que sea? Vamos a la palabra, hermano. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13 y 14. Cuando usted lo tenga, me dice amén. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios así, mi hermano, lo leo yo, me sigue usted con su mirada. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén, hermano. Vamos a estar meditando, mi hermano, en este mes acerca de la iglesia de Pérgamo. Amén. Y fíjese que algo muy importante, mi hermano, que la palabra de Dios nos enseña, es que hemos aprendido a través de estos meses que el libro de Apocalipsis, mi hermano, y sobre todo que los mensajes hacia la iglesia o a las iglesias, mi hermano, no solamente eran para aquel tiempo. ¿Sí se acuerda? Que decíamos que no solamente era para el tiempo en el cual habían sido escritas, sino para quiénes, hermano. Para este tiempo, para el tiempo, mi hermano, en el cual Dios sabe que necesitamos de su palabra. Entonces, fíjese, la iglesia de Pérgamo, vamos a dar un pequeño antecedente de lo que era la iglesia de Pérgamo, mi hermano, para que vayamos entrando en contexto. Y dice: la iglesia de Pérgamo era una de las 7 iglesias de Asia mencionadas en el Apocalipsis. Es elogiada, mi hermano, por manifestarse fiel a Jesús en un entorno hostil, descrito como el trono de Satanás. Sin embargo, fue reprendida por tolerar falsas doctrinas, específicamente la de Balaam. ¿Qué era lo que decía la doctrina de Balaam, mi hermano? Pues la doctrina de Balaam, principalmente de lo que se caracterizaba, era por inducir a los creyentes a la idolatría. En este momento, mi hermano, la iglesia cristiana en general estaba pasando por un momento en el cual su gobernante, lo que estaba haciendo, mi hermano, era que estaba aprobando de alguna manera y estaba dando libertad a la iglesia cristiana. Entonces, en este momento decreta libertad absoluta, fíjese, al cristianismo. Después de todos los tiempos de persecución que se vivieron, precisamente en este momento, mi hermano, la iglesia, mi hermano, estaba viviendo un momento, mi hermano, de libertad, de acuerdo, mi hermano, al emperador Constantino. Y estaba decretando libertad absoluta al cristianismo. Por tal motivo, mi hermano, lo que estaba pasando es que mucha gente se estaba convirtiendo, ¿a dónde, mi hermano? Al cristianismo. Eso era lo que estaba pasando, que mucha gente, mi hermano, estaba llegando al cristianismo. Pero fíjese, mi hermano, estaban llegando no por una convicción de conocer a Jesús, sino que estaban llegando por una conveniencia, porque se estaban acoplando, estaban llegando a una conveniencia y penetraron, mi hermano, de esa misma manera con libertinaje y tolerancia hacia el pecado. ¿Le suena esto, mi hermano?
¿Sí le suena o no le suena? Sí, ¿verdad? Ya ve que le decía yo que entonces la palabra no solamente fue para aquel tiempo, ¿verdad? Sino también para el tiempo en el cual nosotros vivimos. Dice, así pues la iglesia representa todas aquellas iglesias que, viéndose favorecidas por la libertad y la ausencia de persecución, tienden a conformarse al mundo. Fíjese, mi hermano, que yo cuando estudiaba estudiaba esta palabra, yo decía, sí es cierto, porque muchas veces entre al cristiano menos se le exija, hermano, más nos acomodamos. Al cristiano entre menos se le demande, menos da. Al cristiano entre menos, mi hermano, se le enseñe, pues por él de repente a veces está bien. Hay muchas iglesias, mi hermano, que hoy se han levantado con falsas doctrinas. Doctrinas, mi hermano, que van totalmente fuera de lo que enseña la palabra de Dios. De ahí la importancia, mi hermano, que nosotros sepamos y no pase, mi hermano, lo que dice la palabra, que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Será que hoy en día, si a usted vinieran y le presentaran una doctrina diferente a la que usted predica, hermano, usted seguiría esa doctrina? ¿Sería fácil de convencerlo a usted? ¿Sería fácil de que alguien venga y le comparta algo diferente de lo que usted ha conocido y usted abra su oído y usted ceda ante esas doctrinas falsas? ¿Será que será fácil para aquellos que comparten esas doctrinas? Y le voy a decir algo, mi hermano, sí es fácil. ¿O usted por qué cree que las iglesias, mi hermano, hay iglesias que están llenas de gente? Pero la pregunta sería si verdaderamente siguen a Jesús, si verdaderamente el estilo de vida que llevan va de acuerdo a los mandamientos y a lo que dice la palabra. En aquel momento era lo que estaba pasando. Muchas falsas doctrinas estaban penetrando dentro de la iglesia cristiana. Y de ahí, mi hermano, que también empieza a surgir lo que es el catolicismo. Doctrinas, mi hermano, que enseñaban plenamente y daban por hecho que Cristo, lo que se había enseñado en la iglesia, mi hermano, era falso. Y empezaron a mezclar ciertas doctrinas con esto. Entonces, así pues, la iglesia, mi hermano, representa todas aquellas iglesias que, viéndose favorecidas por la libertad y la ausencia de persecución, tienden a conformarse al mundo. Los sacerdotes de los diferentes ídolos, fíjese lo que estaba pasando en ese momento en Pérgamo. Los sacerdotes de los diferentes ídolos que existían se hicieron cristianos y, por supuesto, metieron las ideas de las iglesias. Las ideas que ellos traían de la idolatría vienen y las ingresan al cristianismo. Vienen, mi hermano, esos dirigentes, mi hermano, y vienen y meten ideas a la iglesia cristiana. Y influían de tal manera, mi hermano, con sus ideas, que muchos de ellos, mi hermano, empezaron a hacer cosas que estaban totalmente fuera de la doctrina. Solo por mencionar algunas, mi hermano, empezaron a cambiar la forma de vestir, empezaron a actuar de una manera diferente, y fue así como la iglesia de Pérgamo se empezó a contaminar. Como hoy, mi hermano, en nuestros días. Además de eso, empezaron a poner en duda muchas de las doctrinas más elementales del cristianismo, y hacían que los cristianos dudaban e iban metiendo inmoralidad, paganismo e idolatría. Por ese motivo el Señor elogia en el versículo 13, mi hermano, si nuevamente lo leemos. Por eso, mi hermano, es que el Señor Jesucristo elogia a los hermanos que en ese momento se habían mantenido, porque dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Sí es cierto que muchos hermanos, mi hermano, se habían desviado, pero viene nuestro Señor Jesucristo y elogia a aquellos que habían permanecido fieles en la doctrina, aquellos que no se habían desviado. ¿Sabe que hoy en nuestros días, mi hermano, es muy fácil desviarnos? Con cosas tan sencillas, mi hermano, como la vestimenta. Cosas tan sencillas, mi hermano, como escuchando, mi hermano, a hombres y mujeres que a estas alturas, después de muchos años en el evangelio, de repente vienen y te preguntan y te dicen, ¿es bueno que me haga un tatuaje?
¿O es malo que me haga un tatuaje? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué empieza a entrar todo eso a las iglesias? Por lo que vemos, por lo que escuchamos, por la influencia que tenemos. En aquel momento, mi hermano, era lo que estaba pasando. Y cuando tú empiezas a decir, pues no pasa nada, es algo pequeño. Ojo, mi hermano, porque con algo pequeño no sabes el alcance o la puerta que tú le puedes abrir al enemigo. Con algo tan pequeño, mi hermano. ¿Qué estamos viendo? ¿Con quién estamos hablando? ¿A dónde estamos llevando a nuestros hijos? ¿Cuáles son nuestras amistades? ¿Con quién convivimos? A veces con cosas que a nosotros no le damos importancia, mi hermano, por ahí el enemigo empieza a entrar. ¿Se acuerda que decíamos ahorita que por Balaam, mi hermano? Balaam de eso se encargaba, que de una manera muy sutil fueras dejando lo que habías aprendido en tu doctrina y empezaras a permitirle a la idolatría entrar a tu vida, empezaras a permitirle, mi hermano, al paganismo entrar a tu vida, a tus hogares, a tu casa. Eso era la doctrina de Balaam. O sea, no los podemos convencer, bueno, vamos a meternos poco a poco, vamos a como que hacernos sus amigos y después cuando menos lo sientan, ya los influenciamos. Desde el libro de Números, mi hermano, se empieza a hablar de esta doctrina. Y muchos años después, mi hermano, ¿qué era lo que aborrecía, mi hermano? ¿Qué es lo que dice que aborrecía? La doctrina de Balaam, cómo habían permitido que entrara. ¿Le suena esto algo, hermano? ¿Le suena esto algo? ¿Qué escuchamos? ¿Qué permitimos a nuestros hijos que vean en internet? Y a veces decimos, ay, su privacidad, no pasa nada. Bueno, es que él ya puede tomar sus propias decisiones. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como padres, hermanos? ¿Les estamos dando el ejemplo? ¿Estamos orando por ellos? ¿Estamos ayunando por nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando la palabra? ¿O me va a decir que usted y yo estamos creando hijos para que el mundo nos los robe, hermano? No, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como padres, como líderes? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esa generación, mi hermano, no se pierda? Mire, mi hermano, yo lo meditaba de esta manera. Si a nosotros hoy en día, a la juventud, no le hablamos del evangelio como es y los llevamos a la palabra, ¿sabe qué va a pasar en unos años? Que nuestros hijos y nuestras generaciones se van a desviar porque no les estamos enseñando bien, porque no estamos, mi hermano, enseñando con el ejemplo, porque no estamos sacando nuestra Biblia, les estamos mostrando que lo que yo hago está en la Biblia, que lo que nosotros hacemos, obvio, si nos comportamos de una manera correcta, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día, mi hermano, muchas iglesias se están acoplando al mundo. A la gente no le hablan de pecado. A la gente no le hablan, mi hermano, de si está haciendo pecado, si está haciendo algo incorrecto. A la gente no se lo dicen. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos ofendemos y nos vamos. Y debemos de dar gracias, mi hermano, cuando alguien venga a luz de la palabra, mi hermano, y nos exhorte a hacer las cosas de manera correcta. Y cuando alguien venga y lo exhorte, escúchelo, medite, vaya a la palabra y pídale a Dios dirección. Sobre todo si alguien que está espiritualmente maduro viene y lo exhorta, ponga atención a esas palabras, hermano. Es muy importante que lo hagamos hoy en día. Pérgamo era conocido como por un templo religioso, hermano. ¿Por qué? Porque se adoraban muchos dioses. Fíjese, algo que yo no sabía, mi hermano, y que lo aprendí en estos días, fue que, ¿usted conoce los pergaminos? Y sabe que surgieron en Pérgamo. Por eso de ahí que se les diga pergaminos, porque en Pérgamo fue donde se empezaron a elaborar. Pero fíjese, hay aspectos muy importantes también acerca de esta iglesia. Fíjese,
La segunda biblioteca más grande del mundo antiguo se encontraba en Pérgamo. Y yo leía cuántos ejemplares tenían, mi hermano, y tenían 200,000 ejemplares. Pero había una rivalidad entre esa biblioteca de Pérgamo y la biblioteca de Alejandría, que poseía 400,000 a 700,000 rollos de papiro. Entonces, ¿había conocimiento, hermano? Sí lo había. Sí había conocimiento, mi hermano. Fíjese, también en ese lugar se contaba con un teatro con capacidad para 10,000 personas. Estaba llena de todas las deidades romanas y griegas. Tal vez usted diga, bueno, es que en aquel tiempo de repente a veces era fácil ser cristiano. Por eso le estoy dando todos esos datos, hermano. Porque era algo de admirarse. Por eso Dios viene y elogia a los que permanecían. Porque estaba plagado de dioses paganos. El Dios que ellos quisieran, simplemente lo levantaban y lo adoraban. Era una ciudad, mi hermano, politeísta, es decir, que tenía muchos dioses. Y solo por mencionar, fíjese, mi hermano, algunos dioses que ahí se adoraban, estaba el dios Zeus, que es el dios del trueno y del relámpago. Estaba Dionisio, que era el dios de vino y del desenfreno o de la fiesta. Es decir, si usted quería que le fuera bien en la fiesta o que se encontrara por ahí a su media naranja, pues iba y le adoraba a Dionisio. Estaba la diosa Afrodita, que era la diosa de la belleza y el placer. Asclepio o Esculapio, el dios de la sanidad. Y fíjese, mi hermano, lo que hacían. Dice, metía a la gente en un lugar oscuro con serpientes que se movían entre las personas y según lo hacían para traer sanidad. ¿Le recuerda algo? Todo lo que a veces hace la gente, ¿verdad, mi hermano? De hecho, dice, el símbolo de este templo era una vara enrollada con las serpientes. De ahí, mi hermano, ese símbolo que hasta hoy en nuestros días se usa para la medicina. ¿Sí ha visto, mi hermano, que de repente los médicos traen aquí su emblema? Y es como una vara con unas serpientes enrolladas. Pues es en honor a él. La diosa Demeter dice, si querías prosperar, en entusiasmo, dice, con tus cosechas o en tus negocios. La diosa Atenea, si querías sabiduría o conocimiento. La diosa Diana, diosa de la casa, la luna y la naturaleza salvaje. Y como podemos darnos cuenta, mi hermano, era así como ellos había muchos y muchos más. Por eso dice que este lugar era politeísta. ¿Se imagina, mi hermano? ¿Se imagina? ¿Le recuerda algo, hermano? Hoy en día tenemos santos para todos los gustos, hermano. Por eso le decía que de aquí empiezan los primeros indicios de la religión católica, porque de ahí se empieza a desprender toda una combinación de lo que se venía predicando y todo el paganismo que en ese momento se estaba dando. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a identificar. Seguramente no era fácil para los hermanos de aquel tiempo. ¿Está de acuerdo conmigo? Seguramente no era nada fácil, hermanos. Aunque en este momento ya había cierta libertad, pero entonces ellos de alguna manera espiritualmente se tenían que dar cuenta que no era como que, bueno, ya nos dieron permiso, podemos salir a las calles. Sino no era solamente eso, sino que en el ambiente espiritual se movían muchas cosas. Se movían demasiadas cosas de la manera espiritual. Un ataque tremendo a aquellos cristianos que permanecían. Ataques del enemigo constantes. Sé que en ese lugar, mi hermano, era el lugar de Satanás. Recuerde que dice, no solamente era como que él visitaba, sino que él ahí vivía, de acuerdo a toda la idolatría. Pero fíjese, mi hermano, vamos a ver en esta tarde 4 características, mi hermano, de ser un testigo fiel. Y el tema de lo cual le voy a estar hablando, precisamente ese es mi tema, mi hermano. Seamos testigos fieles, hermano. Amén. ¿Sí es testigo fiel o no? Amén. ¿Se está durmiendo, hermano? Lo primero que vamos a ver, mi hermano, es que
una de las características para ser testigo fiel es la identidad cristocéntrica, mi hermano. Fíjese, la vida del creyente debe de basarse en la cruz, buscando morir al yo para que Cristo viva en nosotros. Algo, mi hermano, que que nosotros hemos experimentado, sobre todo cuando la gente no conoce de Cristo, es que algo bien complicado, mi hermano, de lograr en la gente es que cuando tú vienes y le predicas, mi hermano, cuando tú le predicas del evangelio, algo que es bien complicado es que la gente derribe todos esos argumentos que hay en él. ¿Cuáles son los primeros argumentos que nosotros poníamos cuando nos invitaron a conocer del evangelio, hermano? Voy a traicionar mis costumbres, es que ustedes no me hablan de la Biblia, no comparten el evangelio ustedes, hermano. ¿Qué les dice la gente? ¿Qué más, hermano? Mi familia me va a exiliar, ya no me van a hablar. ¿Qué más, hermano? Es la herencia que me dejaron los padres. ¿Qué más, hermano? Tu Biblia está cambiada, eso no es cierto, ¿no? ¿Qué más? Yo conozco algunos que van ahí. ¿Qué, pastor? ¿Y qué no dicen? No viven lo que dicen. ¿Y cuántos, mi hermano, pensamientos se tienen que derribar cuando uno viene a este lugar? Bueno, yo voy con mi esposa o con mi esposo, ella es la que va, yo nada más la acompaño. ¿Sabe cuál es ese pensamiento? Es que ella es la cristiana, yo no. Bueno, es que yo nada más la acompaño. Es que ese pensamiento está, mi hermano, para que no hablen de mí, para que no se burlen. Es más fácil ir a favor del mundo que en contra del mundo. Entonces, muchas veces por eso hacemos eso. Entonces, lo más complicado en una persona precisamente es eso, derribar todos esos argumentos. Pero usted y yo, mi hermano, lo único que tenemos que hacer es hablarle de Cristo. ¿Sabe quién se encarga de derribar todo eso? El Espíritu Santo. Es el que se encarga de derribar todo argumento que se levanta en contra de la doctrina, mi hermano, en contra de Cristo. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que aún ya estando dentro de la iglesia, tenemos argumentos que van en contra de lo que predicamos. Ese sí es un problema, porque la gente de allá afuera no conoce. Y cuando vienen a este lugar, vienen para aprender. Pero los que ya estamos aquí, mi hermano, muchas veces nos cerramos. Escuchamos la palabra y ¿qué decimos? Es que la hermana ya lo está diciendo por mí. Es que de seguro el pastor me vio. No, es que igual y eso no lo dice la palabra. No, él lo está acomodando. Y empezamos, hermano, a cerrar nuestra mente. Empezamos a cerrar nuestro corazón. Bueno, eso es lo que dice el pastor. Pero no, es que yo no estoy de acuerdo. Eso es lo que el pastor está haciendo, pero es que eso no es, yo no estoy de acuerdo. Y muchas veces ni nos sentamos a preguntar cuál es el plan, cuál es el proyecto. Si estamos orando, a veces no es fácil tomar decisiones, hermano. A veces la carga de tomar decisiones es muy pesada. El pensar que si a unos les va a gustar, a otros no, unos van a decir que sí, otros no. Y es complicado, mi hermano. El creyente debe basar su fe, mi hermano, en la cruz, buscando morir el yo para que Cristo viva en mí. Fíjese, una pregunta que siempre se les hace, mi hermano, o que al cristiano le cuesta mucho trabajo, hermano, cuando hablamos acerca del perdón. Y la palabra enseña que tenemos que perdonar. Y muchas veces, mi hermano, a través de los años nos damos cuenta que hay gente que lleva años en el evangelio y aún no perdona algo que le hicieron hace 5, 10, 15 o 20 años. ¿Y sabe cuál es el argumento? ¿Yo por qué lo voy a perdonar si él fue el que me ofendió a mí? O bueno, yo ya lo perdoné, pero no lo saludas, no le hablas, eres indiferente.
Y entonces la mente, mi hermano, empieza a levantar argumentos en contra de lo que dice la palabra. Si alguien te ofenda, pues ¿cuántas veces, hermano? Y no porque usted lleve las cuentas, sino porque la palabra decía, es que si alguien te hace algo, pues perdónalo, así sean, muchas veces tú perdona. ¿Y a cuántos no nos cuesta tanto trabajo esta parte? Perdonar a alguien que nos ofende, perdonar a alguien que nos hizo daño. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros nunca hemos ofendido? ¿Será que nosotros nunca hemos lastimado? ¿Será que nosotros no hemos sido indiferentes a veces con la gente? Derribar los argumentos que se levantan, mi hermano, en nuestra mente, eso sí que a veces es complicado, mi hermano. El paganismo, mi hermano, está entrando de una manera muy sutil a la iglesia y nosotros estamos, mi hermano, permitiendo que ese paganismo entre a la iglesia. Apenas el día que tomábamos el estudio acerca de la adoración, el pastor nos explicaba muchas cosas acerca de cómo la iglesia hoy en día, mi hermano, ya no es adoración lo que se da en las iglesias, al frente de las iglesias, sino que ya son shows, espectáculos. Si a la gente le gusta, mi hermano, como que, no es que ahí sí me gustó la alabanza, sí me gustó, aquí en esta iglesia me quedo, aunque la palabra, aunque la doctrina no sea correcta. Bueno, sí voy a esa iglesia cristiana donde no me prohíben nada. Recuerde, dentro de la iglesia cristiana no se prohíbe nada, pero sí en la Biblia vienen ciertas cosas que Dios nos demanda. Sí viene una demanda por parte de Dios. Y si usted alguna vez tiene alguna duda, abra su Biblia y pregúntele a Dios. Y Dios seguramente le va a responder, hermano. Fíjese lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a la palabra, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y sabe que hay gente, mi hermano, que sigue cargando lo de hace años. Dice, en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Cuando llegamos a Cristo, hermano, todos hemos sido nuevas criaturas. De los trocitos que el mundo dejó, mi hermano, Dios no tomó y los pegó, sino que Él nos hizo nuevos en Él. Nuevos en Él, hermano. Pero hay cristianos, mi hermano, que traemos una joroba atrás, hermano, cargando todo lo que pasamos antes de conocer a Cristo. Y la palabra es bien clara cuando dice, las cosas viejas pasaron. Permite ahora que Dios venga a poner vino nuevo y que todas esas cosas que el mundo nos había metido en la cabeza, mi hermano, Dios venga y a través del Espíritu Santo las saque. Alguna vez dijeron, es que ahí donde tú vas te lavan la cabeza, y la cabeza y el corazón y todo, hermano, porque veníamos tan sucios que sí, lo que Dios hace es que venimos a Él y Él nos lava, nos purifica. Pero cuando verdaderamente nosotros le reconocemos en nuestra vida, ¿sabe por qué muchas veces se duda en algún momento cuando la gente viene por sanidad? Porque la gente muchas veces viene buscando algo que necesita, pero no viene buscando aquel del cual viene la sanidad. Para que tú verdaderamente tengas un cambio de vida, necesitas creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Es por eso que cuando la gente muchas veces viene y recibe sanidad, hermano, al poco tiempo a veces se va, porque viene a recibir lo que quería. Pero cuando Dios ahora le pide, ya no le gustó, porque no ha tenido un encuentro con Él, porque su objetivo no era conocerle, el objetivo era venir a este lugar y que sanara. Pero una vez que Dios viene y le da la sanidad, muchas veces la gente se va. Por eso lo primero que nos tenemos que enfocar cuando evangelizamos a la gente es hablarle de Cristo.
Sí, te sanó, pero necesitas conocerlo más. Entrégale tu vida. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Porque hoy en día pasábamos esta Semana Santa, como lo dice la religión católica, mi hermano. Y sí, plenamente, como lo decimos, religión. Porque la gente solamente se enfoca en cumplir, y ahora creo que ya ni eso, hermano. Ya la gente como que ya también ya no lo hace como anteriormente de repente los abuelos lo enseñaban. Pero lo que hace es que simplemente ya lo vemos como, hay días de descanso, ¿no? Y en realidad no entendemos el significado, porque la gente usted la ve que no come carne y que guardan los días, pero nada más pasa la semana, hermano, ¿y qué pasa? Nuevamente vuelven a su vida, nuevamente vuelven a ser esas mujeres comunicativas, esos varones que de repente dicen 2, 3 palabras, idólatras, adúlteros, bueno, ¿para qué le digo? Porque no han tenido un encuentro con Cristo, porque no lo han tenido, porque no han entendido el verdadero significado. La verdadera identidad se abraza al renovar la mente con la palabra de Dios. Que tanto la aceptamos o que tanto la rechazamos, pensando que no es para nosotros o poniendo oposición. De los últimos meses hacia acá, mi hermano, que hemos estado hablando acerca del libro de Apocalipsis y de las diferentes iglesias, mi hermano, de las cuales se habla. ¿Qué tanto, hermano, de esto que usted ha aprendido aquí, usted de verdad lo ha meditado? ¿Se ha detenido? ¿Ha respirado y le ha dicho a Dios, Señor, si es cierto, en esto me estoy equivocando? Porque mire, mi hermano, a veces de nada sirve que vengamos, cumplamos, vengamos a este lugar y nos sentemos, sino que la palabra, mi hermano, de verdad tiene que hacer mella en nosotros. ¿Qué tanto usted se acuerda de los meses pasados, de la palabra que ha estado viniendo a nuestro corazón? ¿Qué tanto usted ha tomado? Yo estoy consciente, mi hermano, que de las prédicas, a lo mejor del 100% que tal vez deberíamos de aceptar, muchas veces solamente nos quedamos con el 5%. A veces nuestra mente solamente retiene el 5-10% de todo lo que nosotros escuchamos. Hermano, pero ese 5%, ese 10% del cual tú te quedas, ¿de verdad lo atesoras? ¿De verdad lo meditas? ¿Lo meditamos, hermano? Meditamos en esa palabra y decimos, sí es cierto, en esto nos estamos equivocando. Sí es cierto, en esto nos hace falta reconocer que estamos mal. ¿Qué tanto de lo que nosotros escuchamos en este lugar, hermano, lo tomamos para nuestra vida? Hoy en día debemos de poner más atención, hermano. Punto número 2, mi hermano, valentía y verdad. Siguiendo el ejemplo de Jesús, mi hermano, el testigo fiel habla la verdad con valentía, sin buscar agradar a los hombres. El valor radica en proclamar la verdad de Cristo, incluso ante el temor o la oposición. Fíjese lo que dice el versículo 3, hermano. Vamos a regresar ahí a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Ahí menciona a alguien, hermano, y dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros. Antipas, mi hermano, era el representante, se podría decir que en este tiempo como su líder, su pastor. Pero fíjese, mi hermano, pasó algo con él, con Antipas. Él, mi hermano, fue muerto a causa de no dar adoración a los ídolos de aquel tiempo. A él lo matan, mi hermano. ¿Y sabe cuál fue la manera en la cual lo mataron? No solamente lo quemaron, hermano, sino dice algunos, estudiando la palabra, mi hermano, sino dice que lo asaron. No solamente era que fue quemado, sino dice que el asarlo, así es literal, hermano, era que lo iban quemando poco a poco.
Y es que yo solamente podía pensar, mi hermano, cuánta en lo espiritual, cuánto se puede mover, hermano. Cuán tan cruel puede ser la mente, mi hermano, del enemigo, que él busca la manera de atormentar al cristiano de muchas maneras. Pero algo, mi hermano, que debe de llamar la atención, mi hermano, es que dice la palabra, mi hermano, que cuando Antipas estaba siendo, mi hermano, asado, que le digo, no era solamente el que lo quemaban, sino que lo asaban, él clamaba y cantaba himnos a Dios, porque él estaba convencido, hermano, aún en medio de todo lo que él estaba padeciendo, ellos no lograron, mi hermano, que adorara a ninguno de los ídolos. Él se mantuvo firme. ¿De qué manera el enemigo podría nosotros amedrentarnos, mi hermano, de tal manera que pudiéramos decir, bueno, sí, renuncio a Jesús, renuncio al cristianismo y adoro a dioses paganos? Seguramente para él era muy complicado, mi hermano, predicar el evangelio, pero sin que fuera atacado, porque la prueba es esta, que fue muerto por no darle adoración a esos dioses paganos. Yo sé que en algún momento, mi hermano, cada uno de nosotros hemos o ha pasado por nuestra mente ir hacia atrás, hermano. Renunciar al evangelio, ya no venir a la iglesia, para que ya no me molesten. Ahora yo lo llevo a esta pregunta, hermano. ¿Qué fue lo que lo hizo retroceder? ¿Qué ha sido eso que usted ha dicho, ya no voy a ir a la iglesia? Ya no me voy a congregar. ¿Cree que para Antipas no hubiera sido más fácil, hermano? Decir, sí, bueno, ya, adoro a sus ídolos. Pues al final todos están corrompidos. ¿Qué más da que yo lo haga? ¿Qué gano yo con decir que no si todos los demás ya adoran a sus dioses? Esto debería de hacernos meditar, hermano. A veces simplemente por indiferencia, por apatía, porque alguien me hizo una mala cara, porque algo no me gustó, porque simplemente no tengo ganas, porque me siento autosuficiente, porque ya no necesito de Dios. Y así muchos argumentos, hermano, que se pudieran levantar. Y entonces empezamos, hermano, a retroceder. Empezamos a ir hacia atrás. Venimos muchas veces a la iglesia, pero somos indiferentes ante la palabra. Somos indiferentes ante las necesidades de los hermanos. Somos indiferentes, mi hermano, ante la situación de aquel que conocemos, que está pasando por situación. Somos indiferentes muchas veces ante las cosas y las necesidades que hay en este lugar. Sabemos que no siempre vamos a estar al 100, mi hermano, pero sí esforcémonos cada día. Esforcémonos por hacer las cosas conforme a lo que Dios nos demanda. Esforcémonos, mi hermano, vayamos más allá con valor. Usted tiene que estar aquí en este lugar, mi hermano, porque cree en aquel que lo llamó. Usted no esté en este lugar por conveniencia o por temor. Sabía que yo en alguna ocasión conocí a una mujer que ella decía, yo voy a la iglesia porque me da miedo el arrebatamiento, porque me da miedo los tiempos finales. Y hay gente que muchas veces busca a Dios, hermano, por temor. Y yo decía, ¿por qué su vida no cambia? Porque solamente venía por el temor que le daba a lo que ella había escuchado. Pero hermano, tenemos que ser hombres y mujeres valientes. Venga lo que venga y pase lo que pase, permanecer firmes. ¿Vendrán tiempos complicados? Sí, hermano. No sabemos si nos tocarán esos tiempos tan complicados en donde ni siquiera podamos ya traer una Biblia debajo del brazo. O que nadie sepa que somos cristianos, hermano. Apenas decíamos, probablemente el que esté al lado nos diga, él es cristiano, y nos acuse. Voltea a ver al que tiene a su lado y diga, ¿será que me vas a acusar? ¿Será que sí?
Fíjese lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tiene usted? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué, mi hermano? Y dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu ¿de qué, mi hermano? De cobardía. Si usted de repente está temeroso, mi hermano, por alguna situación que viene a su vida, dígale a Dios, porque tú no me has dado espíritu de cobardía y en tu nombre voy hacia adelante. En tu nombre voy a hacer esto, en tu nombre. A veces la enfermedad nos paraliza, hermano. A veces la situación económica nos paraliza. A veces los problemas en la familia nos paralizan y nos da temor. Pero que ese temor no lo paralice, hermano. Dígale a Dios, porque tú me has dado valor. Porque tú me das, de ti viene mi fortaleza. Número 3, mi hermano, poder del Espíritu Santo. La capacidad de dar testimonio proviene del Espíritu Santo, no de la fuerza humana. La valentía y la verdad van de la mano. El amor por la verdad de Dios nos impulsa a vivir con coraje, confiando en que en Él está con nosotros, hermano. Definitivamente nosotros en nuestras fuerzas no vamos a poder. Pero fíjese lo que dice Hechos 1:8. Vamos rápidamente, hermano, a la palabra, a Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué era lo que nos estaba diciendo, mi hermano, en este momento? ¿O qué es lo que nos dice la palabra? El Espíritu Santo, mi hermano, es la promesa de la cual hablaba Jesús. Nosotros, mi hermano, ante cualquier situación y circunstancia no vamos solos. Aun cuando siempre usted tenga duda de cuando usted le predica a alguien, la palabra es bien clara, mi hermano, que dice que Él nos da poder a través del Espíritu Santo. Es por eso que debemos de buscar esa comunión. Es por eso que debemos de buscar, mi hermano, que el Espíritu Santo esté en nosotros, no contristándolo. ¿Sabe cuándo lo contristamos? Cuando venimos a la iglesia, mi hermano, y salimos y hacemos las cosas del mundo. Cuando usted dice, bueno, pues sí, se estuvo buena la palabra, pero bueno, yo tengo muchos problemas acá afuera, tengo una realidad, tengo deudas, y entonces le estamos diciendo a Dios, espérame, yo puedo con mis fuerzas, mira, yo te dejo un ladito. Tú hazte un ladito, yo lo voy a solucionar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, mi hermano, en medio de las pruebas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a salir de esos contratiempos. Pero sobre todo, mi hermano, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre y que nos ayude a entender los tiempos en los cuales estamos viviendo, hermano. Pidámosle de verdad al Espíritu Santo que Él nos muestre qué tiempo estamos viviendo. La iglesia estamos muy acomodada, hermano. Estamos muy pasiva. Estamos viviendo tiempos en donde la iglesia se ha acomodado a este mundo. Nos hemos acomodado, hermano. Medítelo en su vida, medítelo en su corazón, hermano, y de verdad nos hemos acomodado. Nos hemos acomodado a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Lamentablemente, mi hermano, muchos estamos siendo engañados en este tiempo con doctrinas falsas, el cual su propósito es desviarnos de la fe en Cristo Jesús. El propósito del enemigo, hermano, es desviarlo de los propósitos que Dios tiene para usted. Ponga atención a lo que usted está viviendo, cómo está su comunión, cómo está su relación con Dios en este momento. ¿Será que usted se está enfriando? ¿Será que usted, mi hermano, o estamos apáticos a la palabra? ¿Será que ya nos acomodamos a este mundo? ¿A los deleites del mundo? ¿A lo que el mundo ofrece?
Pidámosle a Dios verdaderamente a través de su Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento. ¿Qué están viviendo nuestros jóvenes? ¿De qué manera el mundo está influenciando a nuestros jóvenes, hermanos? Y si a nosotros nos está preocupando más que el que nos esté ocupando, ¿qué estamos haciendo por nuestros jóvenes en este lugar? Yo sé, mi hermano, que de repente a veces se cataloga al joven como en rebeldía y como en muchas cosas. Pero aún en medio de la rebeldía, hermano, y que a veces estemos señalando y criticando y juzgando al joven, acerquémonos a ellos, hermano. Ellos pasan por situaciones difíciles. Yo apenas escuchaba a mi hermano, una jovencita, tiene 17 años, ¿y sabe cuál era su frustración? Llorando le decía a su mamá, es que yo siento que ya no estoy haciendo nada con mi vida. ¿Sabe qué es lo que el mundo le está inyectando a nuestros jóvenes? A esta edad, a los 15, 16, tú ya tienes que ser exitoso, tú ya tienes que tener un carro, tú ya tienes que tener una casa, tú ya tienes que tener algo bien definido. Y los jóvenes se dejan guiar por eso que ven, por la fama, por el dinero, por todos los deleites que el mundo ofrece, por lo que están viendo en internet. Y muy sutilmente el enemigo, hermano, los está desviando de su propósito. Muy sutilmente el enemigo sabe por dónde entrar. Y los papás estamos por acá, peleándonos, desgreñándonos, viendo las series de Netflix, no enseñando la palabra, yendo a fiestas, no leyendo la Biblia, no escudriñando, no viniendo a la iglesia. Y entonces ahí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé dirección y que nos muestre qué es lo que estamos haciendo mal y corrijamos, hermanos. Corrijamos. Punto número 4, mi hermano, y último, una vida coherente. Fíjese lo que dice Hebreos 4:12. Rápidamente vamos a la palabra, hermano. ¿Lo tiene usted, hermano? Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted recuerda en Apocalipsis lo que leíamos, ¿qué era lo primero que mencionaba, mi hermano? ¿Qué era lo primero que se mencionaba? En el versículo 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿A qué se está refiriendo en este momento? A lo que dice Hebreos 4:12, mi hermano. ¿Cuál es esa espada de dos filos? La palabra de Dios. La palabra de Dios, mi hermano. La palabra es el arma más poderosa que tenemos los cristianos, hermano. La palabra de Dios. Y verdaderamente la estamos escudriñando, atesorando. El testimonio más fuerte de una vida transformada que refleja el carácter de Dios en lo cotidiano, mi hermano, es nuestro testimonio. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo día con día? No solamente cuando venimos a la iglesia, sino allá afuera, cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo. Nuestra vida, mi hermano. Lo que estamos aprendiendo en este lugar debe de ser coherente, lo que estamos llevando a nuestra familia, a nuestros hijos, con nuestros conocidos, con nuestros familiares. Debe de ser coherente. No podemos decir que somos hijos de Dios, hermano, y tener diferencias entre nosotros mismos. No podemos decir que estudiamos la palabra de Dios y no hablarle a un hermano espiritual y a un hermano en la sangre. Pleitos entre familias, hermano. No es coherente con lo que estamos aprendiendo en este lugar. Tenemos que aprender, mi hermano, a alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Alinear, mi hermano, la palabra, las palabras, lo que decimos, qué sale de nuestra boca, cómo nos expresamos, qué hablamos. ¿Qué es lo que compartimos? Vivir en Cristo es hacer de Cristo el centro de nuestra existencia, donde el principal propósito es honrarle con nuestra vida y aún en la muerte.
¿Se acuerda lo que decíamos, mi hermano, de Antipas? Aún en la muerte, hermano. Aún si decir que somos cristianos nos lleva a perder la vida, tenemos que estar orgullosos, mi hermano, de lo que somos y de lo que predicamos. El decir soy cristiano no debe de ser, mi hermano, un sinónimo de vergüenza. Decir soy cristiano, mi hermano, debe de ser un sinónimo de orgullo, porque fue Cristo el que murió por mí en la cruz del Calvario. Y gracias a Él, mi hermano, tengo salvación y vida eterna. Y eso es lo que todos los días debemos de recordar. A través del sacrificio de Jesús, tengo salvación y vida eterna. Y yo no sé, mi hermano, si usted lo piensa de esta manera, pero vale la pena vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque el día que cerremos nuestros ojos aquí, seguramente los abriremos, mi hermano, solamente para contemplar el rostro de Cristo, hermano. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Ser testigo fiel, mi hermano, significa ser un portador confiable de la verdad sobre Dios y Jesucristo, demostrándole alteza, firmeza y obediencia, incluso ante la persecución o la dificultad. Es un llamado a vivir y proclamar el Evangelio, reflejando el carácter de Jesús, quien es llamado el testigo fiel por excelencia, mi hermano. Amén.